Vamos a dar paso, hermanos, a este elemento central de nuestro culto de adoración, la predicación de la palabra. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio del Evangelio de Juan, esa conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Hermanos, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y puestos de pie, hermanos, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Leamos, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, este es un pasaje precioso de las Escrituras. Y he titulado, hermanos, esta predicación: el nuevo nacimiento dado por gracia. Vamos a dividir, hermanos, nuestro estudio de este pasaje en tres partes. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la incapacidad del hombre para salvarse y la solución divina. En segundo lugar, vamos a ver la forma en que ocurre el nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, vamos a ver la soberanía de Dios en la salvación. Así que empecemos, hermanos, con el primer punto: la incapacidad del hombre para salvarse y la solución divina. Veamos nuevamente, hermanos, Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, en principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, hace 15 días vimos una introducción a este pasaje. Vimos el contraste entre una fe insuficiente y la fe verdadera, la fe que viene como consecuencia de un nacimiento de nuevo. Pero quiero, hermanos, que retomemos algunas cosas de estos primeros 3 versículos y a partir del 4 y hasta el 10 podamos continuar con el estudio. Nicodemo, hermanos, era un fariseo. Los fariseos eran el grupo más importante, eran el grupo religioso más poderoso, más influyente en los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esto, hermanos, la Escritura nos dice que Nicodemo era un principal entre los judíos.
Nicodemo, hermanos, era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era la mayor autoridad religiosa de Israel. Ellos eran los encargados de controlar la vida religiosa y la vida social de todo el pueblo judío. Nicodemo era maestro de la ley, era un experto en la ley. Y Cristo, hermanos, como vamos a ver en el versículo 10, Cristo aún se refiere a Nicodemo como el maestro de Israel, no como un maestro más, sino como el maestro, dándonos a entender, hermanos, que Nicodemo era una persona muy importante en torno al conocimiento escritural, pero también era un hombre de gran reputación en medio del pueblo. Nicodemo, hermanos, era un hombre religioso, era un hombre celoso de la ley. Los fariseos eran las personas más celosas en guardar la ley de Dios, y ellos creían que la ley de Dios debía regular cada aspecto de la vida del hombre. Y por lo tanto, los fariseos cayeron en un error. Ellos cambiaron los principios generales de la escritura, esos principios generales de la ley, ellos lo cambiaron en un legalismo de principios y de reglas interminables para cada aspecto minucioso de la vida del hombre. Los fariseos, hermanos, creían en una salvación por obras. Ellos creían que al obedecer la ley, ellos iban a obtener el camino directo al reino de los cielos. Era una religión externa. Ellos pensaban que entre más una persona se esforzara por guardar los mandamientos de la ley, más fácilmente iban a poder entrar al cielo. Y Juan nos dice aquí, hermanos, que este hombre importante en Israel, este fariseo, este maestro, este miembro del Sanedrín, nos dice que fue a Jesús de noche. Comúnmente, hermanos, esta frase se ha interpretado como que Nicodemo fue a Jesús de noche porque tenía miedo de que los demás fariseos, los demás miembros del Sanedrín, pudieran ver su interés en conocer más acerca del Señor Jesús. Pero lo cierto, hermanos, es que la Biblia no nos dice eso. Juan no nos dice nada acerca de eso. Quizá Nicodemo fue con el Señor Jesucristo de noche únicamente para que nadie los pudiera interrumpir. El Señor Jesucristo tenía mucho trabajo durante el día y probablemente en la noche era el espacio adecuado para poder tener una conversación extensa con Él. Dice en Juan 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, lamentablemente, este capítulo 3 que tenemos en la Escritura se dividió. Porque esto es una narrativa del apóstol Juan y todo el contexto, hermanos, de esta conversación que Cristo tiene con Nicodemo, debemos entenderlo a la luz de los últimos versículos del capítulo 2. Y es por eso que hace 15 días, hermanos, la predicación abarcó los últimos versículos del capítulo 2 y los primeros 3 versículos del capítulo 3, porque hay una continuidad en esta narrativa de Juan. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, que al final del capítulo 2, el apóstol Juan dice que cuando el Señor Jesucristo se quedó en Jerusalén después de celebrar la Pascua, dice, hizo muchas señales. Dice, y muchos creyeron en él. Y nosotros ya vimos que esas personas habían creído en él, pero de una manera superficial, no con una fe salvífica. Y hermanos, Nicodemo se encuentra dentro de esas personas que aparentemente creyeron en el Señor, pero únicamente creyeron en él
como un enviado de Dios, como un maestro, como alguien que hacía señales y ellos reconocían que esas señales no las podía hacer una persona, si no era enviada de Dios. Y Nicodemo, hermanos, se encuentra en ese contexto. Pero también, hermanos, al final del capítulo 2, el apóstol Juan nos dice que el Señor Jesucristo no se fiaba de ellos que aparentemente habían creído, porque él conocía lo que había en su corazón. Hermanos, el Señor Jesucristo conocía lo que había en el corazón de Nicodemo. Conocía lo más profundo de sus pensamientos, lo más profundo de sus intenciones, lo más profundo de su corazón. Él conocía su falsa religión. El Señor Jesucristo conocía la hipocresía de este fariseo, pero también conocía, hermanos, la inquietud que Nicodemo tenía en su corazón. Esa duda que había en Nicodemo acerca del reino de Dios. Y es por ello, hermanos, que aun cuando Nicodemo no le pregunta nada al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice de una manera abrupta y misericordiosa lo que Nicodemo necesitaba y quería saber. El Señor le dice, y que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo quería mostrarle a Nicodemo que no debía confiar en esas señales que él había visto, que no debía confiar ni en el conocimiento que tenía de la ley, ni en su moralidad, ni en su linaje, ni en su puesto en el Sanedrín, ni en su estricto esfuerzo de poder cumplir la ley de Dios y aún la ley de los fariseos, que tenía más de 600 mandamientos, porque nada de eso le iba a dar entrada en el reino de Dios, sino que le era necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo estaba sacudiendo esos cimientos de esa falsa seguridad que Nicodemo tenía en sus obras. El Señor le dice, todo eso, Nicodemo, todos esos esfuerzos, tu linaje, el que desciendas de Abraham, tu moralidad, todo eso de nada te sirve. De cierto te digo. Señor, usando su frase favorita para dar certeza de algo importante. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros vimos, hermanos, que el reino de Dios, al cual no se puede entrar sin haber nacido de nuevo, indudablemente se refiere a la salvación. Se refiere al poseer la vida eterna. Y esa expresión, hermanos, naciere de nuevo, literalmente en el original, significa nacer de Dios o nacer de lo alto. Nacer de nuevo, hermanos, es esa obra de Dios que hace a través del Espíritu Santo, en la que imparte vida espiritual a los que están muertos espiritualmente y los hace sus hijos. Ese es el nuevo nacimiento, hermano. El Señor, a través de su Espíritu, dando vida espiritual a los que están muertos espiritualmente. El nuevo nacimiento es una transformación del corazón que realiza soberanamente el Espíritu Santo, cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne. Corazón que ahora ama a Cristo. Un corazón que ahora ama lo que Cristo ama. Y a esto también, hermanos, se le conoce como la regeneración. Con esto, hermanos, podemos entender de mejor manera lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Y esencialmente lo que Cristo le dice a Nicodemo es, para ser salvo necesitas un nacimiento que viene de Dios.
el nacimiento que viene de lo alto. Necesitas que Dios obre en ti. Nicodemo, no se trata de tus esfuerzos. Necesitas nacer de nuevo. Y eso solo lo puede producir Dios. No se trata de ti, Nicodemo, se trata de Dios. Él es el único que puede darte vida espiritual. Él es el único que puede darte el nuevo nacimiento. Hermanos, todos los esfuerzos de Nicodemo, todas sus obras, eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Es por eso, hermanos, que Cristo está destruyendo todos los cimientos de la falsa seguridad de Nicodemo con el propósito de que la fe de Nicodemo estuviera firme en el único cimiento que permanece para siempre, en Cristo. No podemos pensar, queridos hermanos, queridos amigos, no podemos pensar que un mero mejoramiento moral en nuestra conducta externa es evidencia de nuestra salvación. Alguien puede decir, creo que Dios me salvó y estoy seguro de eso porque yo antes era un adicto a las drogas, pero he dejado las drogas. Era un adicto al alcohol y ahora ya no bebo. Porque antes maltrataba a mi familia, pero ahora asisto a la iglesia. Qué bueno que tu conducta ha mejorado. Pero de acuerdo a las Escrituras, eso de nada te sirve para entrar en el reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. Porque cuando el Señor obra y da esa regeneración, cuando el Señor obra dando ese nuevo nacimiento, hay un cambio radical en la vida de esa persona, no solo en un área o en dos áreas. Es un cambio radical, es un cambio de corazón y ese corazón nuevo está lleno de nuevos afectos. Ese corazón ahora tiene una nueva voluntad, tiene nuevas motivaciones. Ese corazón ahora aborrece el pecado. Ese corazón ahora quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradarle a Él. Así que no descanses, querido amigo, en un mejoramiento moral de tu conducta. Necesitas nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, hermanos, como ya hemos dicho, es algo que todos necesitamos sin excepción, porque todos nacemos en la misma condición espiritual, separados de Dios, esclavizados al pecado, muertos espiritualmente. Aunque tenemos vida física, estamos muertos espiritualmente y necesitamos todos, sin excepción, nacer de nuevo. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Efesios, capítulo 2. Efesios 2, versículo 1. Dice aquí el apóstol Pablo, y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos estábamos muertos, hermanos, pero el Señor, en su gran misericordia, nos dio vida y nos otorgó
su salvación. Ahora regresemos, hermanos, por favor, a Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, aquí es importante comentar algo, porque comúnmente se enseña que Nicodemo entendió las palabras de Cristo de una manera literal y que realmente Nicodemo está preguntando cómo podía meterse nuevamente en el vientre de su madre. Pero hermanos, Nicodemo no estaba pensando literalmente. Hermanos, Nicodemo era un hombre intelectual. Nicodemo era un hombre académico. Era un experto en la ley. Es cierto, Nicodemo tenía problemas en en su doctrina, tenía errores doctrinales, pero hermanos, Nicodemo era lo suficientemente inteligente como para haber entendido que Jesús estaba usando una ilustración para mostrar una verdad espiritual. De hecho, hermanos, los rabinos continuamente usaban analogías para referirse a verdades espirituales. Y Nicodemo era un experto en eso. Nicodemo entendió, hermanos, que nada podía hacer por sí mismo para entrar en el reino de Dios. Eso lo entendió. Lo que no entendía Nicodemo, hermanos, es cómo una persona puede nacer de nuevo. Y por eso, Nicodemo, usando la misma analogía, la misma ilustración que usó el Señor Jesucristo para enseñarle esto, él le hace dos preguntas retóricas. Esas dos preguntas, hermanos, tienen una respuesta obvia. Incluso podemos pensar que Nicodemo usa estas preguntas más como una expresión y no tanto esperando una respuesta de Cristo. Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta es obvia: no puede. En otras palabras le dice al Señor Jesús: me parece algo improbable tener otro nacimiento. ¿Cómo es que alguien puede nacer otra vez? Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto: la forma en que ocurre el nuevo nacimiento. Cristo le responde lo que para Nicodemo era improbable y le dice en el versículo 5: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo le reafirma a Nicodemo la condición para entrar en el reino de Dios. Pero ahora, hermanos, el Señor Jesucristo lo expresa en términos del Antiguo Testamento que Nicodemo conocía muy bien. Lo expresa en términos, hermanos, de pasajes del Antiguo Testamento que Nicodemo, como maestro y experto de la ley, debía conocer muy bien. Y le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hermanos, a la luz del Antiguo Testamento, las referencias al agua y al Espíritu tienen que ver con la renovación y la pureza espiritual. Pero quizá el pasaje más reconocido que hace referencia a esto es Ezequiel 36. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Ezequiel, capítulo 36. Esta promesa, hermanos, que vamos a leer aquí, es una promesa muy esperada por el pueblo de Dios.
Hermanos, en el contexto de este pasaje, el Señor está señalando un juicio contra el pueblo porque el pueblo ha quebrantado el antiguo pacto. El pueblo no ha sido capaz de obedecer. Y debido a que el pueblo no puede cambiar su corazón pecaminoso por un corazón que ame la palabra de Dios, que ame sus mandamientos y que sea capaz de cumplirlo, Dios prometió hacerlo por ellos. Y esa es la razón por la cual un nuevo pacto es necesario. Y Dios promete estas bendiciones que leemos aquí, hermanos, Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es lo que el pueblo necesitaba, hermanos. Esa es la promesa tan esperada por el pueblo de Dios. Y sería Dios, hermanos, quien en su pura gracia quitaría ese corazón de piedra. Hermanos, una piedra no tiene vida. Una piedra es algo muerto. Él quitaría ese corazón muerto, ese corazón de piedra, y pondría un corazón de carne, un corazón que tiene vida. Él les daría vida espiritual. Hermanos, el Señor está prometiendo aquí el nuevo nacimiento, el darles vida espiritual, el poner su espíritu en ellos. Y vemos aquí, hermanos, la referencia al agua y al espíritu en relación con ese nuevo pacto en Cristo. Lo que Dios promete aquí, hermanos, es la regeneración de cada individuo de su pueblo elegido. Está prometiendo el Señor que Él levantaría a su pueblo de los muertos espirituales y les daría vida. Así como el Señor lo ilustra más adelante, hermanos, en el capítulo 37 de Ezequiel, en esa visión del valle de los huesos secos. Es el mismo contexto, hermanos. Miren Ezequiel 37, versículos del 1 al 5. Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hermanos, Dios haría lo que para su pueblo era imposible, dar vida espiritual. Los haría nacer de nuevo y pondría su espíritu en ellos, y ese nuevo corazón con nuevos afectos, con nuevos deseos, con una nueva voluntad. Y esto que vemos aquí, hermanos, en Ezequiel 36, esto no era un pacto condicional como el pacto que hemos visto recientemente en las meditaciones, ese pacto que el Señor hace en Sinaí con ellos.
No era un pacto condicional, hermanos. Era un pacto incondicional, un pacto de gracia, totalmente por gracia. Mira nuevamente Ezequiel 36, versículos del 25 al 27, y voy a hacer énfasis en algunas palabras, hermanos, para que veamos que este pacto era completamente un pacto de gracia, que toda la obra es del Señor. Ezequiel 36, del 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Toda la obra es del Señor. Y estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer del Antiguo Testamento, hermanos, eran pasajes que todo judío conocía. ¿Cuánto más, hermanos, un maestro de la ley? Nicodemo los conocía a la perfección. Desde pequeño él memorizaba estos pasajes del Antiguo Testamento. Y es por eso, hermanos, que al final del pasaje que estamos estudiando, es por eso que el Señor Jesucristo va a cuestionar a Nicodemo el cómo, siendo un maestro de la ley, él no entendía lo que le estaba diciendo. Así que vemos aquí, hermanos, en Juan, que el Señor Jesucristo, sobre la base del Antiguo Testamento, señala esta verdad de que sin ser lavados por el Espíritu Santo y por la palabra, nadie puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús, de una manera misericordiosa, es como si le estuviera dando pistas a Nicodemo. Ok, Nicodemo, no entendiste lo primero que te dije, pero ahora te estoy diciendo que no naciere de agua y del Espíritu. Nicodemo, ¿cuántas referencias hay de eso en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto de esto no apuntaba al nuevo pacto en el Señor Jesucristo? Hablando de eso que el Señor iba a hacer, dando ese nuevo nacimiento, poniendo su espíritu en la vida de su pueblo. Pero continuemos, hermanos, viendo esta conversación. Juan 3, versículo 6, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, la carne solo puede producir cosas terrenales, pero Jesús está hablando de un reino espiritual. Y para entrar en ese reino espiritual se requiere de un nacimiento espiritual que solo el Espíritu Santo puede producir. Y esto ya había sido enseñado, hermanos, por el apóstol Juan, ahí en el capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice ahí el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hermanos, los que son hijos de Dios no nacieron por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, sino solo por voluntad de Dios. Dios da el nuevo nacimiento, hermanos, para que los hombres crean en Jesucristo.
El Espíritu Santo imparte vida espiritual en la persona y esa persona ahora abraza por medio de la fe las verdades del Evangelio. Y esa persona ahora puede aferrarse a Cristo como su única esperanza. De manera que su fe descansa completamente y únicamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Porque como dice Juan, estos que han creído y le han recibido porque han sido engendrados de Dios. Es decir, han sido nacidos de nuevo por Dios. Y número 3, hermanos, veamos la soberanía de Dios en la salvación. Versículo 7, Juan 3, versículo 7 y versículo 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te maravilles, Nicodemo. No hay otra manera. Si tienes un problema espiritual, si estás muerto en tus pecados, una circuncisión no te va a servir de nada. Un bautismo no te va a servir de nada. Cumplir la ley, cumplir las leyes humanas, no te va a ayudar en nada. No puedes solucionar ese problema espiritual que tienes. Si tienes un problema espiritual, la única solución es un nacimiento espiritual, un nacimiento de lo alto. Leon Morris, un comentarista, dice con respecto a este pasaje, cito, la herejía perenne de la raza humana es pensar que podemos entrar en el reino de Dios por nuestros propios esfuerzos. Jesús deja claro que esto es imposible y que para entrar en el reino de Dios es necesario que el poder del Espíritu nos regenere completamente. Estas solemnes palabras eliminan para siempre la salvación por obras o la salvación por méritos humanos. Nuestra naturaleza está tan contaminada por el pecado que la única solución es que el Espíritu de Dios nos cambie totalmente para estar en condición de entrar en el reino de Dios. Como lo vimos ahora en la breve meditación, como decía nuestro hermano Miguel, citando Gálatas 3:10, ninguno puede ser salvo por cumplir las obras de la ley, porque ni puede ni quiere realmente hacerlo. El hombre está incapacitado, está muerto. Es que el que quiere guardar las obras de la ley está bajo maldición. Nicodemo estaba en esa condición, hermanos. Y por eso el Señor Jesucristo en su gran misericordia le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Veamos nuevamente, hermanos, Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esto es una referencia a la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Así como el viento sopla, dice, por donde quiere, y aunque podemos escuchar el soplo, aunque podemos escuchar el viento cuando pega con algo, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo, hermanos, al dar vida a quien Él quiere. Dios soberanamente da la salvación a quien Él quiere y actúa para salvar a esa persona como a Él le place, porque Él es soberano.
meditando en eso, hermanos, y decía, ¿cuántos testimonios tan diferentes hay del nuevo nacimiento en medio de nosotros? Y podemos escuchar a los hermanos y ver que el Señor es soberano, que el Señor le place obrar como Él quiere. Recordaba aquellas anécdotas que cita Spurgeon de esos testimonios que él escuchaba, ¿eh? En esos tiempos cuando él era ministro. Y recuerdan, una vez compartí con ustedes esa vez que Spurgeon estaba ahí en el tabernáculo, no, no es cierto, no era ahí, era en otro lugar. Estaba probando la acústica de ese lugar donde iba a predicar a miles de personas. Y cuando cita ese pasaje de Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo esto para aprobar la acústica del lugar, una persona que estaba en la parte alta, un trabajador de ese lugar, escuchó esas palabras y el Señor le salvó. Hay otra anécdota de Spurgeon donde una mujer que había comprado un producto, no recuerdo si era una masa o algo similar, envolviendo ese producto, lo estaba envolviendo con un sermón impreso de Spurgeon y lo leyó y el Señor le salvó. El Señor obra, hermanos, como Él le place. Él es soberano. Y esto fue muy difícil de entender para Nicodemo. Y él confiesa que él no entiende cómo Dios puede dar ese nuevo nacimiento. Miren el versículo 9, Juan 3:9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, siendo el maestro de Israel, carecía, hermanos, del conocimiento esencial de la salvación. Hermanos, en esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, no hay ningún indicio que nos diga que Nicodemo nació de nuevo esa noche. No hay ningún indicio para que podamos pensar en eso. No obstante, hermanos, y para la gloria del Señor, Juan registra algunos sucesos posteriores en la vida de Nicodemo que nos indican, hermanos, que el Señor hizo nacer de nuevo a Nicodemo. Acompáñenme a Juan capítulo 7, por favor, hermanos. Aquí vemos a Nicodemo, hermanos, defendiendo a Cristo frente a algunos fariseos, señalando que ellos debían escuchar al Señor antes de juzgarlo. Juan 7, versículos 50 y 51. Les dijo Nicodemo, y para que no quede duda, hermanos, que es el Nicodemo que se encuentra en el capítulo 3, Juan escribe, el que vino a él de noche. Esto es importante para Juan, hermanos. El decir, sí, es Nicodemo, el que fue a Cristo de noche. Dice, el cual era uno de ellos, es decir, un fariseo. Él dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermanos, Nicodemo enfrentó valientemente a esos fariseos defendiendo al Señor Jesucristo. Pero vean, hermanos, la intención de Nicodemo. Nicodemo quería que esos fariseos, así como él lo era, escucharan al Señor Jesús. Que así como él lo había escuchado aquella noche en el pasado,
Él quería, hermanos, que esos fariseos escucharan a Cristo. Y cuando no esperábamos leer más sobre Nicodemo, lo vemos una vez más, hermanos, cerca del final del Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Vamos ahí, hermanos. Juan capítulo 19. Vemos que Nicodemo, hermanos, estuvo involucrado en los preparativos de la sepultura del Señor Jesús. Y dicen los versículos 38 y 39, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Hermanos, Nicodemo ayudó a un discípulo de Cristo llamado José de Arimatea para preparar el cuerpo del Señor Jesucristo para su sepultura. Vemos aquí a Nicodemo, hermanos, colocándose ya al lado de los discípulos. Vemos una identificación directa con Jesús. Hermanos, estas acciones de Nicodemo nos muestran que si bien pudo o no nacer de nuevo aquella noche en esa conversación con Cristo, algo ocurrió después de esa conversación. En ese lapso, entre esa conversación y antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, el Señor obró en el corazón de Nicodemo y Nicodemo pasó de muerte espiritual a vida espiritual. Nicodemo, como vamos a ver si Dios permite la siguiente semana, miró aquella verdadera serpiente de bronce, miró al único que podía librarlo de la muerte eterna y confió en él para salvación. Y si Nicodemo hizo esto, hermanos, fue porque el Señor previamente le dio el nuevo nacimiento, le dio la vida espiritual. Pero además, hermanos, de esta evidencia escritural, también tenemos la evidencia, hermanos, de la tradición histórica con respecto a Nicodemo. Y la tradición histórica, hermanos, nos dice que Nicodemo fue bautizado por Juan el evangelista y también por el apóstol Pedro. También la tradición nos dice, hermanos, que Nicodemo dio testimonio de Cristo de una manera tan audaz, tan osada, que Nicodemo llegó a ser privado de su cargo como maestro y que perdió todas las posesiones y toda la riqueza que tenía él y su familia. Y se cree que finalmente, hermanos, Nicodemo fue martirizado en el primer siglo por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Nicodemo, hermanos, resulta ser el ejemplo perfecto de lo que Jesús le habló al decirle, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No hay nada imposible para nuestro Dios, hermanos. Él es soberano. Él es poderoso y misericordioso para salvar aún al más vil pecador. Si había alguien tan arraigado a la salvación por obras, tan arraigado a la ley, tan dependiente de la ley para salvación, era Nicodemo, hermanos. Pero el viento sopla de donde quiere, y así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. El apóstol Pablo, hermanos, ¿cómo fue su conversión? De manera soberana. Si hay alguien que aborrecía el cristianismo, era el apóstol Pablo. Si hay alguien quien también podía descansar en su linaje, en ser fariseo, en su conocimiento de la ley, era el apóstol Pablo. Y esto es, hermanos, esto debe ser de gran aliento para nosotros. Dios es soberano para hacer nacer de nuevo a hombres pecadores y obrar en ellos conforme a sus propósitos. El Evangelio de la Gracia que escuchó Nicodemo en esa conversación con Cristo tuvo su efecto en el tiempo señalado por el Señor, ni antes ni después. Y esto es esperanzador para nosotros, hermanos, respecto a nuestros familiares que están sin Cristo. Es esperanzador respecto a nuestros congregantes de la iglesia que están sin Cristo. El Señor obra misericordiosamente, soberanamente, como Él quiere y cuando Él quiere. Y podemos descansar en eso, hermanos. Y quiero terminar con dos aplicaciones breves. Una para ti, querido amigo que estás sin Cristo. Tú te puedes encontrar en la misma situación de Nicodemo. Quizá, querido amigo, quizá tú estás descansando pensando que vas a entrar al reino de los cielos porque en algún momento hiciste una oración de fe o porque en algún momento tuviste una experiencia o porque estás descansando en tus obras o porque estás pensando en que no eres tan malo como lo son otras personas que merecen el infierno. O porque han tenido un cambio en tu conducta, porque quizá ya no eres el mismo que antes, porque quizá dejaste de beber, porque quizá dejaste de fumar, o porque quizá llevas mucho tiempo asistiendo a una iglesia. Pero querido amigo, ninguna de estas cosas te puede salvar. Solo Cristo puede salvarte. Necesitas nacer de nuevo. Y sí, aunque el nuevo nacimiento, como hemos visto, es una obra soberana de Dios, Él te llama a creer y Él te llama a arrepentirte de tus pecados. Esa es tu responsabilidad, querido amigo. El Señor te llama a confiar en la persona y en la obra de Cristo para salvación. El Señor te llama a arrepentirte de tus pecados. Y esa es tu responsabilidad, querido amigo. Y nuevamente, no te preocupes por saber si el Espíritu te ha regenerado o no. No te preocupes por tratar de entender o de saber si el Señor te eligió para salvación. No te preocupes por eso. Eso es algo que le corresponde al Señor. Esa es una obra de Dios. Eso no es algo tuyo. Lo que sí es tuyo es tu deber de creer en Cristo y de descansar en Él para salvación. Tu deber es creer. Y si tú sigues a Jesucristo en arrepentimiento y fe, te darás cuenta, querido amigo, que si lo seguiste, si creíste en Él, es porque Él te dio previamente el nuevo nacimiento. Y podrás reconocer que toda la gloria es para Él. No tuviste ningún mérito en tu salvación. Y queridos hermanos, dice el apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo 3, versículo 3,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Hermanos, lo único que puede explicar el por qué personas tan miserables y pecadoras como tú y como yo ahora somos ciudadanos del cielo, lo único que puede explicar eso, hermanos, es la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. No hay más. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué el Señor me salvó? Como dice ese himno, ¿por qué no soy como los de afuera que están perdidos, que están en su miseria espiritual? ¿Por qué el Señor me eligió a mí? ¿Por qué el Señor le plació salvarme a mí? Hermano, la respuesta es la gracia de Dios. El amor que Dios ha tenido en ti en su gran misericordia. Entonces, hermanos, gocémonos en la salvación que tenemos por gracia. Gocémonos en la soberanía de Dios que le ha placido salvarnos a nosotros. Pero a la vez, hermanos, no estimemos preciosas nuestras vidas para nosotros mismos. Debemos cumplir, hermanos, con ese llamado que tenemos. No nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a aquel que nos salvó. Cumplamos, hermanos, con el llamado que el Señor nos ha hecho al darnos ese nuevo nacimiento. Él nos ha hecho un sacerdocio, una nación santa. ¿Con qué fin? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un llamado, hermanos. Tenemos una razón del por qué hemos nacido de nuevo. Somos ahora esas lumbreras en medio de un mundo caído, pero una luz no se pone debajo de un recipiente, se pone sobre la mesa para que alumbre a los hombres y para que los hombres reconozcan la gloria de Dios y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, el Señor nos ha salvado para que nosotros sigamos extendiendo el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Hemos sido salvados, hermanos, para vivir para Él, no para nosotros mismos. Por eso recuerda constantemente, hermano, el amor y la gracia que Dios tuvo contigo para salvarte. Porque ciertamente, hermano, tú y yo no merecíamos ningún bien. Merecíamos todo mal, toda condenación, todo juicio, merecíamos el infierno. Pero al Señor le plació en su gracia darnos el mayor bien en Cristo. Y eso debe motivarnos, hermanos. Eso debe motivarnos a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos salvó, para aquel que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Oremos, hermanos.